Bienvenidos, están en Top Business, el lugar donde hablamos de las empresas que marcan tendencia, sus fundadores y las estrategias que han tomado para ser destacados en su industria. Sean todos bienvenidos. El día de hoy, en nuestro episodio tercero, vamos a hablar de la negociación de clientes, un tema muy importante y muy apasionante. Pero antes quiero darle la bienvenida a mi socio y amigo, Juan Cetina. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Hola Freddy, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, aquí iniciando un episodio más aquí en esta segunda temporada. La verdad es que muy contento. El mes pasado fue un mes cargado de actividades para nosotros en G-Marks y pues bueno, me da gusto que no, pues que bueno, o sea, que no dejemos atrás este proyecto que tanto nos gusta compartir con todos los demás, ¿no? Así es, ya cerca y próximos de mediados del mes, entonces estamos muy emocionados de conseguir con ustedes y ya vamos avanzando poco a poco, mes a mes, quincena tras quincena, y vamos con ustedes. Así es. Un episodio cada 15 días, justamente para poder compartir con ustedes un poco de los aprendizajes que nosotros hemos tenido, de los conocimientos que hemos, pues ahora sí que obtenido y también compartido con algunos clientes, con algunos amigos, colegas, ¿no? Y bueno, Freddy, si me permites iniciar también, fíjate que este tema de negociación antes de que entremos al tema de lleno de negociación, quisiera compartirte, ¿no? Una experiencia que me pasó hace algunas semanas atrás, ¿no? Como sabrás y recordarás, el Twitter es algo que pues había yo dejado y ya desde hace como a lo mejor 6 meses, un año, es algo que he retomado de una manera un poco más activa. Entonces en Twitter justamente yo publiqué, ¿no? Y déjame leerlo porque por aquí lo tengo, escribí: nunca discutas con tu cliente. Podrás ganar una discusión, pero perderás a tu cliente para siempre. ¿Sí? Y la verdad es que en el momento fue algo que no recuerdo bien. Me parece que estábamos dando un curso, que, si no me equivoco, es un curso que tú estuviste impartiendo de atención al cliente, donde se estuvo platicando justamente eso. Y pues bueno, en el momento la verdad es que me gustó mucho la frase y pues la publiqué en Twitter, ¿no? A unas horas después de haberla publicado, un amigo mío, Joaquín Baeza, que ojalá nos esté viendo, escuchando, estén ahí en Google Podcast, Spotify o cualquiera de las plataformas en las que nos encontramos. Y me dijo: es que no estoy de acuerdo contigo, yo creo que a veces tenemos que dejar ir a los clientes. Y pues bueno, la verdad es que empezó una plática bastante interesante porque cómo cambia la perspectiva, ¿no? Cuando nosotros estábamos hablando del tema de atención al cliente y decíamos: hey, no discutas, ¿sí? Pero él seguramente, como también se lo hemos dicho a algunos vendedores que hemos formado, no tenemos nosotros por qué, ahora sí que, tal vez son un poco agresivos, soportar un cliente grosero, ¿no? No Así todos son es. tus clientes y a veces si es un cliente que sencillamente es mejor no tener, pues que lo tenga la competencia, ¿no? Entonces, es aquí donde radica mucho también la importancia de tener en cuenta este tema. Pues, Así es, sí, dependiendo del contexto también, ¿no? Lo importante es no discutir con el cliente a fin de cuentas, ¿no? Si está siendo grosero contigo, no discutas con él, que se retire, ni modos. No discutas con él también, si es un error tuyo, también hay que aceptar nuestra responsabilidad, no discutir con el cliente, no tratar de evitarlo, sino solucionarlo, ¿no? Y pues también el tema de negociación aplica para la vida también en casa, ¿no? Ahorita acabamos de pasar el 14 de febrero, entonces también ahí la negociación de a dónde vamos a cenar, en qué vamos a hacer ese día, también ahí tenemos que aplicar un poquito de estos temas, ¿no? Entonces, la negociación está presente en todo momento y pues bueno, en este caso nos vamos a enfocar mucho en la negociación precisamente con los clientes, porque es nuestra prioridad. Nosotros, pues como ya mencionaba Juan, nos gusta mucho el tema de la formación de vendedores. Entonces, uno de los puntos fuertes que debe tener un buen vendedor es el tema de la negociación. así es, totalmente. Y bueno, creo que has dado en el clavo, Freddy, ¿no? La negociación no es un tema exclusivamente empresarial, si bien es donde más se menciona, pero negociamos
inclusive si tenemos un trabajo, ¿no? Un trabajo fijo, tenemos que negociar con nuestros jefes, ¿no? Tenemos que negociar con compañeros de trabajo. Si nosotros queremos comprar un vehículo, tenemos que negociar a lo mejor también con el propio vendedor, ¿no? Con nuestra pareja tenemos que negociar, en ocasiones con nuestros hermanos, familiares, amigos, en todo momento negociamos, ¿no? Entonces, es muy importante. Pero Freddy, ¿qué es la negociación? ¿Cómo podemos reducir el concepto tan amplio que es negociar? Bueno, es que la negociación tiene algunas definiciones medio diferentes, ¿no? Tampoco en eso nos vamos a poner de acuerdo. Pero a mí la que me gusta mucho es aquella que dice que es un proceso en el que dos o más partes, con intereses comunes y opuestos, buscan resolver un conflicto mediante un acuerdo aceptable. Es decir, dos o más partes que estén interesadas en un objetivo en común, pero cada quien para su propio beneficio, ahí es donde se refiere con la parte de opuesto, entran en conflicto para llegar a un acuerdo, ¿no? Eso es la definición de la negociación. Así es, efectivamente. Lo importante aquí es que hay intereses comunes, ¿no? Es decir, es sobre el mismo tema, pero pues son opuestos, ¿no? Y finalmente tiene que haber dos partes cuando menos, ¿no? Por ahí hay una frase muy famoso que donde dice, para que haya un pleito se necesitan dos, ¿no? Finalmente, si una de las partes no quiere discutir, sencillamente se queda callado, se hace un lado, se da la media vuelta y no hay discusión, ¿no? Por lo tanto, lo mismo sucede con la negociación. Digo, la discusión al final es una negociación mal llevada, ¿no? Que no se llevó de una manera correcta, ¿no? Pero ahora, Freddy, lo importante y seguramente es lo que las personas que nos están escuchando es lo que esperan poder escuchar, ¿no? ¿Qué cualidades debería tener una persona que es un buen negociador? Creo que por ahí deberíamos llevar un poquito la plática, ¿no crees? Claro, sí, me parece bien. Yo creo que es importante definir cómo debemos de actuar nosotros, ¿no? La persona quiere ser negociador. Si ustedes están interesados en el tema, pues bueno, hay que formarnos primero uno mismo, ¿no? Nosotros adquirir estas cualidades. Un punto muy importante y para mí yo creo que es de las principales, yo diría, hay varias cualidades de un negociador, pero yo pondría esta como una de las primeras, la empatía, ¿no? Poder entender a la otra parte por cuáles son sus intereses, cuál es su objetivo, por qué entró en conflicto conmigo para este tema en particular. Me va a permitir entenderla mejor, conocer sus intereses y de esa manera entonces poder llegar a un acuerdo con esa persona. Si yo no soy empático, si yo no me esfuerzo por entender a la otra persona y me quedo solo en mi postura, pues no vamos a llegar a un acuerdo jamás, no vamos a establecer ningún punto en común y por tanto van a ser negociaciones no exitosas. Ya más adelante vamos a hablar de qué es una negociación exitosa, ¿no? Porque quedarse con el pastel no necesariamente quiere decir que fuiste el negociador exitoso. Así es, Freddy. De hecho, ahorita que comentas esto de la empatía, digo, para quienes a lo mejor no tengan claro la empatía, hay por ahí una pequeña frase que dice, ¿no? La empatía es ponerse en los zapatos de la otra persona, ¿no? O sea, tratar de entenderla. Ahora, para poder tener empatía con las personas, lo que debe tener un buen negociador, pues es saber escuchar, ¿no? O sea, el saber escuchar qué es lo que me está diciendo la otra parte, por qué me lo está diciendo, cómo me lo está diciendo. Esto finalmente nos va a ayudar a poder tener empatía y a poder llevar una negociación por un buen rumbo. Sí, Exactamente, ¿no? Si estamos nosotros pensando en qué le vamos a responder a lo que está diciendo el cliente y no estamos escuchando, pues no vamos a llegar a un acuerdo, no vamos a conocer realmente sus intereses, no vamos a llegar a, ahora sí que entender cuáles son sus razones. ¿Okay? Y así eso es. también pasa por el pleito, perdón, es que me emocioné. Eso también pasa Adelante. con cuando nos gana el coraje, nos gana el enojo, ya no escuchamos a las otras personas. Entonces, otra cualidad importante de los negociadores es tener inteligencia emocional. Acuérdense mucho, el que se enoja pierde, ¿no? Es una frase muy popular y ya muy antigua, pero sigue siendo vigente. Entonces hay que controlar nuestras emociones, hay que tener inteligencia emocional para ser simpáticos, para llevar la negociación con calma. ¿Por qué? Porque el que se enoja pierde. Entonces no perdamos los estribos, estemos muy bien pendientes de lo que nos dice el cliente, seamos empáticos y no nos enojemos.
Y fíjate que para hacer también, poder desarrollar esta inteligencia emocional, que además es un tema que hoy en día se habla muchísimo y bueno, en alguna ocasión Así es. escuchaba a un conocido, ¿no? La verdad es que no es amigo, pero es un conocido en común con un grupo de amigos, ¿no? Que decía, no, es que la inteligencia emocional es ser paciente. Y la realidad es que yo creo que la inteligencia emocional va mucho más allá de la paciencia, ¿no? El ser paciente, pues bueno, es bueno, estoy en calma, estoy en ocasiones a la espera, eh, eh, entender a la otra parte, pero no es inteligencia emocional, ¿no? Creo que inteligencia emocional es saber reaccionar de la manera adecuada, de acuerdo al contexto en el que nos encontramos, ¿no? Justamente como mencionabas hace un momento, a veces nos molestamos, ¿sí? Y si la otra parte tiene una inteligencia emocional desarrollada, adecuada, seguramente podrá tener un buen criterio para poder no molestarse y al contrario, ayudar a calmarnos, ¿no? Pero si la otra persona no tiene una inteligencia emocional bien trabajada, pues ahí es donde también puede explotar y entonces se vuelve caótico todo, ¿no? Entonces, sí es muy diferente a la paciencia, pero es algo que también se debe tener como, como negociador, ¿no? Hay negociaciones que son muy pesadas, que en ocasiones no las podemos resolver en cuestiones, en tiempos muy cortos y necesitamos ser pacientes, ¿no? Sin embargo, cuando, o sea, bueno, cuando en ocasiones nos gana un poquito esta paciencia y queremos correr, pues la verdad es que podemos pasar por alto en algunos criterios, algunas situaciones y entonces no llegar a una buena, a un buen acuerdo, ¿no? Así es, sí hay que ser pacientes, ¿no? Por ahí se habla en las ventas, el primero que habla pierde también, ¿no? Entonces hay que mantenernos calladitos, ser pacientes. Y me hiciste recordar una pequeña comparativa que me enseñó un profesor hace muchos años. Decía, si quieres conocer la diferencia entre la paciencia y la inteligencia emocional, la paciencia es ser prudente y la inteligencia emocional te va a ayudar a no decir chistes en un funeral. Entonces, ahí podemos entender la diferencia. La inteligencia emocional, como bien mencionadas, es conocer nuestro contexto y comportarnos de acuerdo al contexto en el que estamos, de acuerdo a la situación en la que estamos. Ser paciente simplemente es esperar que los procesos se den. Entonces, ahí podemos Entonces, diferenciar muy claramente la inteligencia emocional, no decir chistes en un funeral, como me decía mi profesor, y la paciencia simplemente es aguardar a que las cosas se den conforme a su proceso. Entonces, de ahí nosotros tenemos que ser muy inteligentes para mantener un equilibrio emocional, tener una buena inteligencia emocional, para poder pasar nuestra mente, dejar de pensar en pelearnos con la persona y empezar a buscar soluciones a los problemas que tengamos. Tener una mentalidad colaborativa, es decir, pensar cómo podemos ayudarnos mutuamente las dos personas que estamos en conflicto para poder llegar a una solución. Esa también es otra cualidad que debe tener todo negociador, una mentalidad colaborativa. ¿Qué opinas? así es, Freddy. Y fíjate que no nada más una mentalidad colaborativa, digo, definitivamente es una cualidad que como buen negociador, pues debemos tener, ¿no? Pero por ahí se habla mucho y a veces al marketing en particular, y es algo que no coingenio con esa idea, pero se habla del concepto de persuasión. Sí, a veces se habla que el marketing lo único que busca es venderte cosas que no necesitas, crear una necesidad y bueno, para que gastes tu dinero. Y no, la realidad es que la persuasión es un elemento muy importante como negociador, ¿sí? Pero la persuasión va más allá de convencer de que compres algo de que no te va a servir. No, la persuasión tiene que ir centrada hacia presentar de la mejor manera los beneficios que ambas partes van a obtener, ¿sí? Y que, bueno, finalmente llegar a ese punto medio, ese acuerdo, es la mejor decisión que se pueda tomar, ¿no? En ocasiones podremos nosotros ofrecer muchísimo valor durante la negociación, inclusive cuando estamos yendo con un cliente, con un prospecto y les presentamos nuestro producto, si nosotros no somos lo suficientemente persuasivos y mostramos de manera adecuada todos los beneficios, el valor que tiene nuestro producto, nuestro servicio, el cliente sencillamente no nos compra, ¿no?
Entonces tenemos que ser persuasivos, ¿sí? Poder resaltar esas características, esos beneficios y sobre todo el valor que ofrecemos para que pues el cliente también nos ayude a llegar a una negociación adecuada, ¿no? Así es, sí, yo siempre menciono precisamente la persuasión como hablar en el idioma del cliente, ¿no? Y para mí eso es la persuasión. Hablar con las palabras que el cliente entienda, hablar con las palabras que el cliente note realmente el beneficio de lo que estamos negociando y poder estar hablando su mismo idioma, su mismo lenguaje. No es convencerlo, no es seducirlo para conseguir lo que queremos, sino que hablemos el mismo idioma, nos podamos entender mejor y de esa forma explicarle en sus palabras sus beneficios, los resultados que espera y cómo esta negociación puede llegar a buen término para ambos. Así es. De hecho, ahorita que comentabas esto, igual recordé una experiencia con un prospecto, ¿no? Donde, pues la verdad es que no tuve la oportunidad de asistir a una primera reunión. Uno de mis colaboradores ahí en NG Mars pues, fue a tener la primera reunión con el prospecto y pues bueno, se preparó una presentación posteriormente, ¿no? Pero ya que se presenta pues todas las diapositivas, todo el material que se le hizo, yo vi que el prospecto realmente lo que quería ver era un Excel y no un PowerPoint. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque era una persona más numérica, veías como lo que anotaba, más que anotar frases, eran como que números, porque decíamos estos indicadores y estos números, y las preguntas que nos hacían era referente a eso, ¿no? Entonces, no quiere decir que la presentación estaba mal hecha, ¿no? No quiere decir que era incorrecta la información, pero la manera como se le presenta al prospecto, pues a lo mejor debió ser adicional a una presentación, tener un Excel, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede en estos casos? Para poder persuadir, como justamente mencionabas, tenemos que hablar ese idioma que el cliente quiere hablar, ¿no? Si es muy numérico, hablemos de números. Si es visual, pues bueno, vamos a hablar desde un punto de vista visual, ¿no? Si es más auditivo, pues vamos a poner a lo mejor igual en temas de audios, videos, etcétera, ¿no? Entonces creo que para persuadir tenemos que considerar muy bien todo este contexto. Excelente, Juan. Y sí, pues bueno, ya que sabemos cuáles son algunas de las cualidades, porque hay muchísimas más, podemos hablar de la imagen de la persona, su apariencia, su postura también, en fin, hay muchas cualidades y actitudes que debe tener un buen negociador. Pero me gustaría, Juan, que me pudieras comentar, ¿cuáles consideras tú que son los elementos que pueden asegurar que podamos estar, pues, a lo mejor y no ganar todas las negociaciones, pero sí tener la mayoría de las negociaciones exitosas? Ok, bueno, la verdad es que por ahí para poder hacer una negociación exitosa, se habla de que existen 4 elementos, ¿no? Y digo, recapitulando un poco sobre la definición que hablábamos de qué es una negociación, pues de entrada está el elemento de las personas, ¿no? Entender que la otra parte y nosotros somos personas, somos seres humanos y pues es un factor que influye mucho, ¿no? Entonces, el primer elemento, y creo yo de los más importantes, a pesar que, bueno, todos tienen igualdad de importancia, pero bueno, en lo personal creo que es algo que no debemos olvidar nunca, ¿sí? Es que estamos negociando con una persona, ¿sí? Ese sería para mí el primero, ¿no? Otro de ellos sería el tema de que cada una de estas personas, ¿sí? Tiene un interés, ¿sí? Finalmente, como ya decía, ¿no? Somos personas, somos seres humanos y tenemos, cada uno tiene un interés diferente. También en la definición mencionábamos que finalmente son intereses comunes, pero a la vez opuestos, ¿no? A lo mejor ambos queremos no sé, un acuerdo, si en nuestro caso, cuando llegamos con los clientes, ¿no? Y les decimos, es que hay este programa de formación para tus vendedores. Sí, estamos hablando del mismo tema, ¿no? Formación de vendedores. Sin embargo, nosotros queremos ofrecer a lo mejor la mayor cantidad de horas para asegurar una formación adecuada y por otra parte el cliente pues no quiere tanta cantidad de horas, ¿no? A lo mejor porque su presupuesto es limitado o porque no tiene la posibilidad de retirar a sus vendedores tanto tiempo
del campo, porque eso implica un impacto en las ventas. Entonces son intereses opuestos, ¿no? El primero de ellos, entonces, personas. El siguiente, intereses. Un tercer elemento, ¿no? Sería el de las opciones. Nosotros de manera, ahora sí que inconsciente, ¿no? Muchas veces llegamos a una negociación ya con opciones, ¿sí? Opciones que nos ayudan a decidir si nos conviene, no nos conviene, si es lo que nosotros estábamos pensando o no. Hace un momento que platicabas el tema del 14 de febrero, pues hay una estadística por ahí que dice que hay muchas personas que inician una relación en esta fecha, ¿no? Hasta cuando empezamos una relación hay opciones, ¿no? La opción de que me va a responder que sí o que no, ¿no? Entonces, o inclusive el tal vez, ¿no? Entonces, es una situación entre dos personas, cada una de estas dos o más personas, cada una de estas personas con intereses y pues bueno, por supuesto, con diferentes opciones, ¿no? Así Hasta ahí es. tenemos tres elementos. Así es. Sí, es muy interesante esa parte que mencionas, ¿no? Porque sí es importante considerar a las personas, ya que las personas son las que cierran los tratos, ¿no? Son las personas con las que tenemos que trabajar. Me hiciste recordar una frase que se menciona mucho también el tema de negociación, derivado de la Universidad de Harvard, que dice, hay que ser duros con el problema, pero suaves con las personas. Es decir, la otra persona con la que estamos en conflicto, no debemos de verla como el enemigo, sino como un colaborador más que está con nosotros y quiere trabajar para solucionar los problemas que estamos enfrentando, para solucionar ese conflicto en el que nos estamos nosotros enfrentando. Entonces, hay que conocer los intereses de ambas partes y juntos ver qué opciones podemos hacer, ¿no? Pero a veces uno cree tener la razón, el otro cree tener la razón, ¿no? Y hay un cuarto elemento que, si me permiten mencionarlo, es el que nos ayuda a inclinar la balanza por un lado o por el otro, que son los criterios, ¿no? Poner en cuenta los criterios. ¿Nos puedes platicar un poquito de esto, Juan? Sí, claro, por supuesto, ¿no? Aquí me emocioné tal vez con los elementos. Digo, además es un tema que hemos dado varias veces con equipos de ventas, con vendedores, con grupos de trabajo, ¿no? Entonces, sí, definitivamente es un tema muy apasionante. Pero bueno, los criterios, ¿no? Los criterios, pues como bien mencionas, no es otra cosa más que los diferentes puntos de vista, ¿no? Que podemos tener. Estos criterios deberían ser objetivos, imparciales, y bueno, son muy importantes a la hora de negociar, ¿no? ¿Cuál es el criterio para elegir una u otra opción? Al final es lo que nos va a dar cierta transparencia con las personas, ¿no? Por ahí en alguna ocasión, Freddy muy acertadamente comentaba que cuando estamos en una negociación, necesitamos datos duros, ¿no? Como parte, por ejemplo, de la negociación. Estos datos duros, hasta cierto punto, están muy influenciados también por estos criterios, o más bien los criterios están influenciados por los datos duros, ¿no? Pero mientras más los datos duros que tengamos sean objetivos, pues definitivamente nuestro criterio va a ser más objetivo y nos va a permitir tomar mejores decisiones, ¿no, Freddy? Así es, ya sea para determinar el precio de algún producto, un terreno, un auto, irnos a las bases, a cómo se está cotizando en otras agencias, en otros lugares el precio de estos productos, pues bueno, nos va a dar un criterio. Irnos a la ley, a las normas que existen para tomar una decisión, también nos ayudan a formar un criterio también, ¿no? Entonces, todo esto nos ayuda a poner las cosas sobre una balanza y decir, bueno, a lo mejor tu alternativa es muy buena de solución, pero va contra la ley. Entonces, tenemos que irnos por la opción 2. O sabes qué, a lo mejor yo entiendo que tú quieres poner ese precio al producto porque es el que va a ayudar a cumplirte tus metas, pero estás muy arriba del precio que está en otro mercado. Yo bien pudiese irme a otro lado a negociar, ¿no? Entonces, eso también, los criterios nos ayudan a centrar y a hacer más objetiva la negociación. Entonces, Así es, Freddy. pero no es el único punto, ¿no? O sea, son los 4 criterios para tener una negociación exitosa. Personas, intereses, opciones y criterios. Pero, ¿qué enfoque deberíamos darle a las negociaciones? ¿Tenemos que ser duros o blandos, no? Siempre se dice que hay esa postura en las negociaciones. Una persona que llega dura, a rajatabla y que quiere
imponer su autoridad para que la otra persona se comporte de manera suave y ceda y acepte la negociación. O viceversa, ¿no? Encontramos una persona muy suave que no quiere pelear y que simplemente quiere ceder todo lo que tiene. De aquí podemos enfrentarnos a unos problemas. La persona que es dura quizás va a conseguir las cosas que tiene, pero va a estar lastimando la moral de las otras personas. Entonces probablemente no pueda hacer negociaciones con esas personas otra vez, porque ya lastimó la moral. La persona suave, si siempre es suave, siempre va a tener temor a hacer negociaciones y va a tratar de evitarlas a toda costa. Entonces tampoco va a poder llegar a crecer porque va a tratar de evitar las negociaciones. Entonces, ¿cuál debería ser la postura que deberíamos de tener dentro de una negociación? ¿Ser duros? ¿Ser suaves? ¿Hay otra opción? Pues la realidad es que yo, bueno, hace un rato hablábamos de las cualidades que debe tener un buen negociador. Fíjate que aquí, y no quisiera yo extender más el tema, ¿no? Pero fíjate que la conciencia situacional, ¿no? Es uno de los, de los elementos, de las cualidades de un buen negociador. Y la realidad es que esto es lo que nos va a ayudar a determinar si en algún punto debemos ser un poco más duros, un poco más blandos, eh, dependiendo de la situación, ¿no? A veces nosotros llegamos con la mejor intención, a lo mejor de ser blandos, ¿no? En un sentido, eh, pues vaya, no llegar a Figurado. perder, ¿no? Pero sí, bueno, ¿sabes qué? Vamos a negociar, a encontrar una alianza en común, ¿no? Sin embargo, vemos que la otra parte llega de una manera muy agresiva, pues entonces no podemos estar de la misma forma, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente lo que tenemos que buscar es pues un beneficio para ambas partes, ¿no? De hecho, si no estoy mal, la Universidad de Harvard en algún punto diseña hace ya algunos muchos años, ¿no? Un modelo de negociación, ¿sí? El cual se usa hasta la fecha y es como que de los más famosos y más reconocidos a nivel internacional, ¿no? Así es, el modelo ganar-ganar. Es el modelo en el cual se busca el beneficio mutuo, se busca que no sea uno sea duro o no sea uno blando, sino que se busca que ambas personas queden satisfechas con la negociación, donde se busca una alternativa que incremente los beneficios de ambos, ¿no? Hay un ejemplo que se usa muchísimo, dice, no es del pedazo de pastel cuánto nos toca a cada uno, no es que a uno le toque más, a uno le toque menos, no es que partamos el pastel a la mitad, sino que a lo mejor y podemos vender el pastel, obtener una ganancia del pastel y entonces nos podemos repartir todavía más beneficio que el que hubiéramos hecho de solo tener un pedazo o la mitad del pastel. Ese es el ganar-ganar, es pensar en otra alternativa, no pelearnos por el pastel, ¿no? A lo mejor venderlo a un precio más alto, ganar más dinero y poder incluso comprar hasta otros pasteles con eso, ¿no? Digo, hablando del ejemplo del pastel. Pero el Y es que, ganar-ganar es eso. sí, y es que fíjate, Freddy, que el otro día ponía yo justamente este ejemplo del pastel, que ya ves que es el que usualmente pues es aceptado y es muy claro el ejemplo, pero una persona me compartió, ¿no? Un participante, no recuerdo ahorita su nombre, la verdad, pero un participante de uno de los cursos, y me decía, es que a mí el ejemplo que me enseñaron y me gusta mucho es el de la naranja, ¿no? Es decir, la naranja, dos personas quieren la misma naranja, pues bueno, ¿cómo lo solucionamos? Tan sencillo, lo partimos a la mitad, mitad y mitad, ¿no? Sería el primer pensamiento para poder negociar. ¿Qué es lo que sucede? Que si una persona en realidad nada más quería una cáscara completa porque le iba a rayar, porque le va a servir para un postre, y la otra persona quiere el jugo porque lo que tiene es antojo de un jugo de naranja, ambos tienen la mitad de lo que necesitan, ¿no? Aparentemente lo mejor es lo partimos a la mitad y ambos tienen lo que quieren, pero qué mejor que averigüemos un poquito más y entonces, ¿sabes qué? Le quitamos toda la cáscara, le damos la cáscara a una parte y el jugo se lo dejamos a la otra. Y entonces ambos obtienen mucho mayor beneficio que si sencillamente hubiéramos partido esa naranja por la mitad, ¿no? Así es. Sí, sí, y otro ejemplo que me hiciste recordar es igual de una casa, ¿no?
una pareja que conocía, bueno, conozco, ¿no? Pero ya no es pareja. Se divorciaron, lamentablemente, Lástima. y pues ellos tenían pues una casa en común y pues estaban en la discusión de o nos quedamos con la casa o la vendemos y el dinero lo repartimos a la mitad cada quien. Pero también consideraban que la casa estaba muy bien ubicada, estaba en un lugar de plusvalía y a lo mejor vender la casa pudiese no ser un gran acierto para ellos, ¿no? Entonces, son dos partes que, bueno, entonces, ¿cómo nos repartimos esta propiedad, no? ¿Cómo le hacemos para repartirnos esta propiedad? Entonces, llegaron a la decisión de rentar la casa, ¿okay? Decidieron mejor rentar la casa y un mes cobra uno, un mes cobra otro. Y así se la lleva. Y más beneficios, más tranquilidad, y están mucho más contentos porque saben que en algún momento, y es un acuerdo que también llegaron, que es, más adelante podemos ver que también hay cláusulas dentro de los acuerdos, ¿no? De que el primero que necesite por algún tipo de enfermedad o algo así, pues ya verían qué hacer con la casa más adelante. Pero en lo que lo decidían, no quisieron ponerle prisa a esa decisión y decidieron mejor dar a rentar esa casa, ¿no? Entonces, son acuerdos que podemos llegar diferentes, quizás extraños, que no hayamos escuchado por otro lado, pero que conociendo los intereses de las personas, te brindando las opciones y estableciendo criterios, en este caso la plusvalía, la ubicación, etcétera, pues se pueden tomar decisiones o alternativas innovadoras. Así es, Freddy, ¿no? Y realmente así como estos ejemplos que ya platicamos del pastel, de la naranja, este caso que te tocó, pues como dices, lamentablemente, conocer, ¿no? Pero bueno, son casos de negociación, en algunos casos exitosos, en algunos casos no tanto, pero bueno, hay infinidad de casos que pudiéramos estar platicando, pero bueno, todo radica en que este modelo de Harvard de negociación lo que busca es que ambas partes ganen en la mayor proporción posible, ¿no? Es decir, ganar, ganar. Ahora, durante este ganar, ganar, ¿no? Finalmente, el negociador necesita tener herramientas, ¿no, Freddy? Para poder llegar a ese ganar, ganar. Algunas tácticas que le ayuden a poder, ahora sí que persuadir a la otra parte, que no sea tan egoísta para que solamente gane la otra parte, pero también permitir él ceder un poco para que lleguen a ese punto medio. ¿Cuáles son algunas de esas tácticas? Seguramente conoces por ahí algunas que nos pudieras compartir, Freddy, ¿no? Sí, bueno, hay varias, ¿no? Algunas ya de muchos años que no necesariamente buscan el ganar, ganar, y habría que identificar y tratar de ajustarlas a la actualidad, ¿no? Para que sí sean de ese estilo. Pero podemos empezar con una que es la común, que es justo y razonable, ¿no? Que es como mencionabas, esa parte salomónica, ¿no? La parte salomónica de mitad y mitad para cada quien, podemos trabajar, ver cuáles son las desventajas y ventajas de una decisión, compartirlos con la otra persona y llegar a un acuerdo en ese punto, ¿no? ¿Quién saldría más perjudicado? ¿Quién saldría más beneficiado de esta situación, ¿no? Para que entonces tengamos una decisión justa y razonable. Esa sería una de las técnicas. Así es. De hecho, fíjate, Freddy, que cuando usamos esta técnica de justo y razonable, lo más recomendable para que podamos orientarla hacia el modelo Harvard de ganar, ganar, es que podamos presentar primero, ¿no? ¿Cuáles son esos beneficios que la otra parte está ganando? Claro, no estamos diciendo aquí que vamos a engañar a la otra parte y no, pero sí tenemos que hacerle ver a la otra parte primero cuáles son los beneficios que ellos están obteniendo y después presentar los que nosotros estamos obteniendo, ¿no? De tal manera que vean que es algo justo y razonable, ¿sí? ¿Cuál es la importancia de presentar primero los de la otra parte? Que si nosotros presentamos qué es lo que nosotros ganamos, y no sé si a alguno de ustedes o de quienes nos están escuchando les ha sucedido, hablan de lo que la otra parte está ganando y en ese momento ustedes se ponen a pensar, ¿y por qué está ganando esto? ¿Y por qué entonces yo no lo puedo tener? Y se empiezan a imaginar muchas cosas de tal forma que ya no escuchan lo que ustedes mismos estarían ganando, ¿sí? Entonces el primer paso es presentar lo que la otra parte va a ganar y entonces posteriormente, ya que quede entendido,
y comprendido, entonces explicar también lo que nosotros vamos a ganar y mostrar que realmente es un trato justo y razonable, ¿no? Así es, mostrar nuestras manos, ¿no? A sincerarnos. Así es, totalmente. Otra técnica, táctica, ¿no? Que se usa al momento de negociar, que también se puede utilizar tanto para ganar, perder, ¿no? Como ganar, ganar, pues sería el de la zanahoria, Freddy, ¿no? Aquí en algunos casos, la verdad es que no siempre es bien usado o usado con el fin de una buena negociación. He tenido la oportunidad de platicar con algunos vendedores que le gusta usarla mucho, no de la manera adecuada del todo, a lo mejor, pero que hablan de que la zanahoria, es decir, le ofrezco algo inicial, ¿no? Y ya entonces que se enganchó, entonces vamos a ir modificando algunas cosas para poderlo engatusar y que al final decidas quedarse con nosotros, ¿no? En algunos casos pasa, por ejemplo, con los bancos donde nos dicen, mira, te regalo esta tarjeta, úsala. Y de repente al mes llega un cargo que no teníamos nosotros considerado y nos dicen, no, es que es un seguro que tiene que pagar de manera anualizada, ¿no? O no, es que te dije que era sin intereses el primer mes. Entonces ahí es cuando a veces no está del todo de manera correcta usada, pero cuando sí se usa de una manera adecuada es porque se presenta el beneficio que ellos obtienen de manera inicial, ¿no? Mencionando también que posteriormente a lo mejor pudiera haber otras cosas, ¿no, Freddy? Así es, sí, sí, muchos lo usan también al momento de pedir productos, ¿no? Piden muchos productos a sus proveedores como para que les hagan un descuento en la compra y al final dicen, no, ¿sabes qué? Ya no me autorizaron todos los productos, solo me autorizaron estos cuantos, ¿no? Son de las malas prácticas que hay que conocer también, como dicen por ahí, hay que saber cómo piensa el enemigo también, ¿no? Entonces hay que conocer también algunas técnicas que nos pueden aplicar y hay que tener cuidado también con ellas. Pero manejado de buena manera, mostramos todo lo que podemos ofrecer. Oye, si trabajas conmigo, negocias conmigo, mira, podemos crecer hasta este punto y lo vamos a hacer de manera escalonada, ¿no? Entonces ahí aplica también un ganar-ganar con esa técnica de la zanahoria. También hay otra que se parece un poco a la zanahoria, que es la del salami, ¿no? Que ahí es más o menos ir presentando pequeñas porciones. Mira, primero te vas a encargar de, por ejemplo, se usa mucho en las empresas que están conociendo un nuevo proveedor de mantenimiento. O sea, es que primero quiero que te encargues del jardín de mi empresa, ¿no? Funciona bien, bueno, ahora quiero que me ayudes con la renovación de las lámparas, ¿no? Ahora quiero que me ayudes, entonces vamos negociando y con cada cotización, con cada negociación, vamos conociendo también a nuestros clientes y pues obviamente le vamos a nuestros proveedores, perdón, y le vamos a decir, bueno, ya te estoy contratando para el jardín, ya te estoy contratando para las lámparas, ahora quiero contratarte para la pintura. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿De acuerdo? ¿Cómo vamos a negociar este nuevo precio de la pintura? ¿No? Esa es la técnica del salami, irle dando de a poquito para ir negociando cada vez mejor con el proveedor. Bueno, el Así cliente. es. Totalmente. Y fíjate, Freddy, que digo, hay infinidad de tácticas, técnicas y todo para poder ser un buen negociador y llegar a estos acuerdos de ganar, ganar. De hecho, hay estudios que hablan inclusive de tácticas de negociación. Podríamos platicar aquí por horas, ¿no? Sin embargo, hay una con la que me gustaría igual ir cerrando esta parte de las tácticas, ¿no? Que es estar muy pendiente de las reacciones emocionales. Sí, finalmente, si nosotros estamos negociando con el cliente y en el momento vemos que el cliente hace una cara de asombro positiva, a lo mejor nuestro precio está muy bajo, ¿no? A lo mejor está viendo que le estamos regalando el servicio. A lo mejor, si es una cara de sorprendido, pero como de susto, a lo mejor nuestro producto lo está escuchando muy caro a lo mejor pone cara de molesto, así como si lo estuviéramos ofendiendo. Hay que estar muy pendiente de las reacciones, ¿no? Eh, eh, Se habla mucho inclusive de ver las posturas, ¿no? Si vemos que hay una persona que cruza los brazos y entonces está de una manera como que a la defensiva, pues bueno, ¿sabes qué? Vamos a preguntarle si está quedando todo claro o si a lo mejor sencillamente hay algo que no le parece, pues bueno, tenemos que estar muy al pendiente, ¿no es así, Freddy? Así es, sí, definitivamente la parte emocional tenemos que hacerlo. Por ahí dicen el rapport, ¿no?
que es una estrategia también para empatizar con tus clientes, imitar un poco sus gestos, su posición, su postura, para que el cliente se sienta cómodo también con nuestra presencia y no sienta también intimidación. Va muy de la mano con esta parte de las reacciones emocionales que nosotros pudiésemos aprender. Y bueno, cambiando un poquito del tema, ya para ir cerrando el podcast de hoy, me gustaría hablar de que algo muy importante para poder tener una buena negociación, un arma secreta, podemos decirlo así, es estar muy bien informados de ambas partes. Es decir, muy bien informados de lo que yo quiero, hasta dónde estoy dispuesto a negociar y hasta dónde quiero llegar con la negociación. Y conocer también a mi contraparte, saber qué es lo que busca, qué es lo que quiere y hasta dónde está dispuesto a llegar con la negociación. A través de una buena comunicación, una comunicación efectiva y, como habíamos mencionado antes, una escucha activa, escuchar con atención, podemos llegar a esta información valiosísima que nos va a permitir hacer y cerrar una buena negociación. Totalmente, totalmente, ¿no? Y bueno, yo también ya cerrando aquí ya el episodio del día de hoy, ¿sí? Para no extendernos también más, me gustaría cerrar nada más con un par de puntos, ¿no? Porque hemos hablado mucho de negociación, pero no hemos hablado o mencionado más bien cuando hablamos de un buen acuerdo, ¿no? Tengan en cuenta todos quienes nos están escuchando, llegamos a un buen acuerdo cuando, cuando ambas partes están satisfechas con los resultados, ¿no? Si una de las partes no está satisfecha, no fue un buen acuerdo y posiblemente no haya sido un ganar-ganar, ¿no? Recordemos finalmente que un buen acuerdo es mucho mejor, ¿no? Que no negociar, ¿sí? Eh, y bueno, no sé si hubiera algún punto de este tema de un buen acuerdo que quisieras comentar, Freddy. Sí, como les digo, siempre tener en cuenta las cláusulas, ¿no? Cuando ya el acuerdo ya no es satisfactorio para ambos, hasta qué vigencia tiene, ¿de acuerdo? También en esa parte de la negociación incluiría yo un buen acuerdo. Así es, la transparencia sobre todo, ¿no? Así es. Así es. Bueno, pues yo creo que hasta aquí le dejamos la grabación del día de hoy, Freddy. La verdad es que agradecerles a todos los que nos escucharon, pero no nos despedimos sin antes, Freddy, ¿cómo te pueden encontrar en redes sociales por cualquier duda que tuvieran? Claro, pues me pueden encontrar en redes sociales como Freddy Mesh, así como se escucha y se escribe. Ahí estamos en casi todas las redes sociales, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube, Facebook. Ahí nos pueden encontrar y podemos seguir platicando de ese tema y de muchos otros de su interés. A Excelente, ti, Juan, ¿dónde Freddy. te podemos encontrar? Sí, muchas gracias. La verdad es que hasta hace a lo mejor 1 o 2 años estaba yo creo que en más redes sociales que tú. Hoy en día estás en más plataformas que yo. Pero bueno, a mí también me pueden encontrar en Twitter, en Facebook, en Instagram, en LinkedIn y pues bueno, por ahí compartiendo algunos datos interesantes, tanto de negociación como de administración, mercadotecnia, sobre todo, que es un tema que me apasiona mucho. Algunas frases que a veces me hacen reflexionar un poco, por ahí estamos compartiendo. Y por supuesto, no se olviden también de seguirnos en nuestras redes sociales de NG Marx Consultores, quienes realmente hacemos todo este esfuerzo para poder llegar con ustedes, ¿no? Nos encontramos como NG Marx Consultores, estamos en Facebook, estamos en YouTube y por supuesto también estamos en LinkedIn y por supuesto en las plataformas de podcast. Así es, y ahorita que hablabas de frases, me hiciste recordar una de Sun Tzu que va muy de la mano con esto y me gustaría cerrar con ella, si me lo permites. Adelante, La frase adelante. de Sun Tzu, un general militar chino de hace muchísimos siglos, menciona lo siguiente, dice, si conoces al enemigo y te conoces a ti mismo, no debes temer el resultado de 100 batallas. Si te conoces a ti mismo, pero no al enemigo, por cada victoria obtenida, también sufrirás una derrota. Si no conoces al enemigo y tampoco te conoces a ti mismo, seguramente sucumbirás en todas las batallas. Es una frase de Sun Tzu, me gusta mucho. ¿Qué quiere decir? Hay que conocernos, tener información de nosotros, tener información de nuestro, ahora sí que compañero de conflicto para la negociación, de la persona con la que vamos a negociar, para estar seguros y tratar de llegar a un mejor acuerdo. Así es, Freddy. Pues muchísimas gracias a todos. Nos despedimos. Nos vemos en 15 días más con un nuevo episodio, un nuevo tema y pues hasta la próxima. Hasta la próxima. Esto es una producción de NG Marx Consultores.